Buenas noches, qué bueno que están con nosotros. Nos da mucho gusto encontrarnos de aquí de regreso. Una vez más, saludos a los que están participando con nosotros. Se irán sumando más amigos, más compañeros, más conocidos. Y bueno, vamos a revisar algunos casos interesantes. Saludos al doctor Iturbe que nos acompaña. Muchas gracias, doctor José Luis Hernández Ábalos. Qué gusto de verte. Eh, Gente. Muy bien, estamos aquí para revisar algunos casos interesantes. El día de hoy decidí tomar como muestra un caso de una paciente que presentó una lesión que a todas luces parecía maligna. Finalmente el desenlace ha sido favorable y bueno, la intención es hacer una revisión de este tipo de pacientes que se presenta con imágenes muy sugestivas de malignidad, qué categorización les vamos a dar y qué factores pronósticos tienen de que resulte verdaderamente maligna o no la lesión. Para eso hemos invitado a tenemos varios participantes. Uno de ellos es la patóloga que le tocó ver el caso, la doctora Heredia, que más al rato se comunica con nosotros, se conecta. Tenemos a la doctora Berenice, que también fue de hecho la encargada del caso. A mí me tocó participar, ya está la doctora Berenice con nosotros. Bere, buenas noches y qué gusto que estés con nosotros. Bonita noche, gracias. Eh, entonces, la idea es pues presentar este caso y algunos casos más, tanto desde el punto de vista de imagen como desde el punto de vista de patología. Entonces, vamos a abrir la presentación y vamos a iniciar a revisar estos casos interesantes. Quiero aclararles que, vamos a la primera diapo. Quiero aclararles desde luego que en estas sesiones pues no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos revolucionando la medicina, pero la intención es compartir el conocimiento, compartir las experiencias que estamos viviendo y desde luego dispersar esta forma de interpretación, esta forma de interacción sobre todo. Me parece muy interesante y muy favorable, muy positivo que a pesar de que estamos en instituciones privadas independientes, estamos colaborando y estamos participando entre todos. Esto mejora mucho la calidad de la medicina y creo que de una u otra manera me parece que es algo muy positivo y muy bueno, a pesar de que no estamos incidiendo en el curso de la medicina como algunos expresan. Entonces, bien, pues las imágenes que les puse en la invitación precisamente pertenecen al caso que vamos a revisar. Miren, el caso número uno, que es el caso más importante y más relevante, es este de una paciente de 45 años de edad que se hace su primera radiografía por detección oportuna de cáncer. Esta mamografía presentamos aquí las 4 imágenes. Tal vez la doctora Berenice, que fue la doctora que nos ayudó, que me hizo participar en el caso, quisiera opinar al respecto. Bere, ¿estás por ahí? Manifiéstate. Hola, buenas noches. Hola, Sí, esta buenas noches, paciente, Bere. gracias Platícanos por... qué pensaste cuando viste esta mastografía. Pues ella es una paciente asintomática, como comentaste, que retrasó su inicio de detección oportuna de cáncer de mama. No se lo empezó a hacer a partir de los 40 años bueno, se había decidido en relación a que varias amigas suyas habían tenido pues ciertos problemas en detecciones de cáncer de mama. Entonces, en este estudio, pues lo que nos llamó la atención específicamente es en la mama derecha, en el tercio posterior de la interlínea de cuadrantes superiores internos, se observó una lesión, a lo mejor la vemos un poquito más en acercamiento, pero una lesión irregular con algunos márgenes espiculados, especialmente en la oblicuo medio lateral, en los márgenes anteriores, con mayor densidad a la encontrada en el resto del parénquima fibroglandular. Es una lesión que es visible en las dos proyecciones y en un lugar en donde usualmente no tenemos tanta cantidad de tejido fibroglandular. Es una región importante para revisar por nosotros los que nos dedicamos a mama, por la incidencia de lesiones que pueden ser malignas. En la mama izquierda también observamos en el cuadrante superior externo
otra zona que en el momento la caracterizamos con ultrasonido, no resultó ser algo más para recabar. No sé si hay algo más que podamos ver de acercamiento o si quieres que platiquemos un poquito más sobre eso. Oye, Bere, fíjate que yo tendría problema, por ejemplo, aquí hay dos eventos que tú has mencionado que son interesantes. Uno en la mama izquierda. En la Sí. proyección craneocaudal se observa una imagen de mayor densidad. Sin embargo, en la proyección lateral desaparece. ¿Tú crees que podríamos considerarla como una asimetría a secas? Eh, yo considero que para que sea una simetría a secas, como lo dices, bueno, tendríamos que verlo como una lesión o una zona que es visible en dos proyecciones. Me parece que la OML tiene una modificación parcial, no la vemos como una zona de asimetría focal, si a eso te estás refiriendo, pero sí requiere obviamente en esa localización hacer más un trabajo de extensión para ver a qué se trata, de qué se trata, ¿no? Esa zona. Fíjate que yo en realidad con esas proyecciones, con la proyección craneocaudal que se ve como una imagen densa, pero que no se ve en la proyección mediolateral, yo me quedaría tranquilo con una simetría y podría considerarla, como le dije, a secas no en realidad, pero en realidad en el VIRATS aparece como asimetría nada más, y me Cierto. quedaría tranquilo con ella. Entonces me quedaría con la lesión que se ve en la región, en la cuadrante superexterno de la mama derecha. Aquí la pongo con unas circulares rojas para que todos la podamos ver. Y por ejemplo, aquí también me surge la duda que yo me enfrentaría a decidir si se trata de una lesión que describiría como una distorsión de la arquitectura o una asimetría, ahora sí focal, porque aparecen las dos proyecciones, pero creo que no habría elementos suficientes para darla como una masa, porque no ocupa espacio, porque no es palpable. ¿Tú qué opinas al respecto, Bere? Yo opino que una distorsión en este caso no es exactamente el hallazgo, ya que pues predominantemente tendríamos líneas que tienen una configuración radial y que van hacia un centro o parten desde un centro. Posiblemente la OML podríamos tener distorsión asociada, pero la CC presenta además una zona que tiene mayor densidad y que según mi experiencia sí representa a que está ocupando espacio, aunque no sea palpable. Puede ser por su tamaño, incluso, o porque no tenga tanta celularidad para que sea palpable. Creo que Claro, sí tiene distorsión, pero me parece que es un hallazgo asociado y no solamente el principal. de acuerdo, muy bien. Y entonces tú la categorizaste como VIRATS, ¿qué? En el momento, como VIRATS 4C, lo dimos. De acuerdo, y luego le hiciste ultrasonido, y el Así es. ultrasonido es este. Entonces, aplicándonos pues también a la caracterología o el léxico que utilizamos en ultrasonido, pues ahora es más claro y evidente que podemos tipificarla como una masa. Esta masa o nódulo, su nombre correcto es masa, podríamos considerarla como de márgenes irregulares, diría yo, de márgenes circunscritos, porque se delimita bien la masa de lo que es tejido glandular, por eso yo la diría que es circunscrito. La orientación, pues tal vez sea igual de ancha que alta, el patrón es hipoecoico, moderadamente heterogéneo, no tiene reforzamiento posterior ni sombra acústica, no presenta calcificaciones. Y bueno, de nueva cuenta, creo que podría categorizarse como un VIRATS 4. No sé si quieras agregar algo más en esta descripción del ultrasonido, Bere. Me parece que los márgenes son microlobulados y por lo tanto no se puede dar como circunscrita, sobre todo en el margen anterior y en el margen lateral o externo. Se ven como aserrados y eso pues incrementa también la categoría por ultrasonido. Bueno, de acuerdo, podría considerarse de esta manera. Entonces, consideraron y solicitaron la resonancia magnética, que es donde me tocó conocer el caso. Aquí, como podemos ver en las diferentes modalidades, en las diferentes secuencias o adquisiciones, la más importante, la más relevante es esta en la que se administra el medio de contraste
y se ve que hay una lesión efectivamente especulada, es una lesión irregular que mide, según la resonancia, 11 por 9 milímetros, refuerza intensamente con el contraste, y si bien está cercana al pectoral, no hay ninguna conexión o no está ligada al músculo pectoral, y bueno, definitivamente también la vi como un tumor de alto riesgo en el cuadrante superexterno de la mama derecha, que consideré también como BRAF 4C. Bien, a este punto le hice yo un second look, pues la idea de después de la resonancia hacerlo yo con mis propias manos y ver la lesión con mi propio equipo, por eso hice el estudio y se confirma la presión de esta lesión hipoecoica de márgenes no bien delimitados, lobulados, tal vez no tan nítida, no la veo tan nítida como en el estudio previo, en el radio de las dos, más o menos a 5 centímetros del pezón. El patrón elastográfico es un patrón predominantemente azul, o sea, duro, de consistencia dura. Hace un poquito de sombra acústica, pero únicamente en los márgenes de la lesión, no tanto en el centro de la lesión. Y finalmente, pues también acabé considerándolo como un BRAF 4C. Entonces, ante este tipo de lesiones, pues nos encontramos ante toda la categorización y como siempre, el punto que aproveché para comentar en esta sesión es dentro del 4, a pesar de que no es obligatorio, tenemos la opción de considerar los 3 grados de A, B y C, que están en función de las posibilidades que tienen de que una lesión sea maligna. El 4A es una lesión que está entre el 2 y el 10% de ser maligna, el 4B entre el 10 y el 50% de ser maligna, y el 4C entre el 50 y el 95% de posibilidades de malignidad. Guardando únicamente la categoría 5 para las lesiones que consideramos que tienen más del 95% de ser lesiones malignas. Y bueno, pues, recurriendo al baúl de los recuerdos, al baúl de los archivos de casos interesantes, me encontré con estas imágenes que les presento. Todas ellas son pacientes que se hicieron biopsia en Iztacali y Mirador, y todas fueron reportadas como BRAF 4 en sus diferentes grados A, B y C. Entonces, ¿cuáles son las que consideramos como BRAF 4A según el Radiology Assistant y otras fuentes bibliográficas? Pues son aquellas que tienen una masa parcialmente circunscrita, fibroadenomas atípicos, probables abscesos, se consideran siempre como una posibilidad de malignidad hasta que se haga biopsia o desaparezcan las lesiones. El BRAF 4B, ¿cuáles son? Los que tienen el 10 al 50% de ser malignas y se han considerado las clasificaciones amorfas o finas pleomórficas y también las masas sólidas de márgenes indistintos. Las BRAF 4C son aquellas que tienen del 50 al 95% de posibilidades de ser malignas y presentan calcificaciones lineales de nueva aparición o masas nuevas, indistintas o irregulares como la masa que nos ocupa. De estas lesiones que pueden ver son muy aparatosas, todas ellas son muy aparatosas. Les voy a mostrar algunas de ellas, las vamos a desmenuzar un poco. Por ejemplo, aquí tenemos de nueva cuenta una masa sólida, vascularizada, de márgenes irregulares y márgenes angulados. La biopsia de esta lesión finalmente reportó un fibroadenoma. Tenemos aquí otra lesión no bien delimitada, de márgenes irregulares. Fíjense que esta lesión produce una clara sombra acústica. Esta lesión mide 12 milímetros y en la biopsia resultó también ser un fibroadenoma. Podríamos decir que es un fibroadenoma típico porque no tiene las características de su forma, de los márgenes, de su homogeneidad en la textura, etc. Por eso podría haber sido categorizado como un fibroadenoma atípico y por lo tanto un BRAF 4. Esta otra paciente de 64 años de edad, fíjese en la mamografía, presenta en la proyección craneocaudal una lesión especulada y en la proyección retroareolar, más o menos en línea entre cuadrantes. Y en el cuadrante superior se observa otra vez esa lesión, tal vez no tan especulada, pero sí densa, irregular, y que también fue considerada como un BRAF 4C, con alto grado de sospecha. Fíjese en el ultrasonido, es una lesión más alta que ancha, es hipoecoica, es más delimitada, definitivamente hasta pudo haber considerado como un BRAF 5, sin embargo, la biopsia nos da como resultado un fibroadenoma
y cambios por fibrosis y adenosis. Esto es lo interesante, es lo que el patólogo nos va a comentar, por qué esas lesiones que se ven tan feas finalmente acaban siendo benignas. Esto es algo muy interesante. Aquí tenemos otra lesión, una paciente de 74 años con una lesión densa, irregular, localizada en el cuadrante inferior y cuadrante externo. Pero fíjense en el ultrasonido, es una lesión que realmente no se determina tanto la lesión como la sombra acústica, es hipoecoica, es muy dura, no deja pasar el sonido, es de márgenes mal delimitados, y la biopsia reportó un tumor no muy frecuente que se llama fibrolipoma. Más adelante veremos algunos de los casos excepcionales que tuvimos en esta serie. Aquí tenemos otra lesión de una paciente de 56 años que reportaron cambios fibroquísticos con adenosis y ectasia ductal. Es una lesión hipoecoica, también se ve como especulada. Verdaderamente la imagen sonográfica es muy sospechosa, es muy altamente sospechosa. Otra lesión de una paciente de 34 años con una lesión más ancha que alta. Es una lesión también con márgenes irregulares, microlobulados y algunos hasta angulados. Finalmente, el reporte fue de un adenomioepitelioma, que es un tumor también benigno, pero poco frecuente. Otro tipo de lesiones, como estas más difusas, más extensa en la mamografía, con algunas calcificaciones gruesas, en la imagen sonográfica se presenta como una lesión muy sólida, con sombra acústica, de márgenes angulados, también muy aparatosa, con clara sospecha de que sea una lesión maligna, y sin embargo el reporte de patología fue únicamente de fibrosis. Cabe mencionar que el seguimiento de estos casos ha demostrado que están acordes al diagnóstico histopatológico, porque uno podría pensar, bueno, a lo mejor la biopsia no se hizo en el sitio adecuado y después, 1 o 2 años después, salió con la paciente con un tumor. No, ha habido seguimiento de estos casos y están confirmados en su reporte histopatológico. Algunos de ellos no llegaron a la biopsia, como este caso de una lesión hipoecoica, difusa, mal delimitada, muy vascularizada, en una paciente diabética con un cuadro clínico más bien de infección. Se hizo el diagnóstico clínico de mastitis y sonográfico, y finalmente la evolución de la paciente fue favorable. En una mama como estas, que ya sabemos que es un patrón de tipo D, que es muy densa, sabemos que amerita ultrasonido bajo cualquier circunstancia, ya sea que se vean lesiones, como en este caso, sospecha de lesiones nodulares que deben de ser completadas con el ultrasonido, o aunque no se vean las lesiones nodulares, el paso que sigue es hacer el ultrasonido. En este caso, en el cuadrante superexterno se observó esta lesión, también muy dura, muy sólida, muy hipoecoica, de márgenes no circunscritos, o el aspecto posterior no se puede delimitar, y grande, extensa, de 14 milímetros, y el resultado fue de fibrosis con adenosis, de nueva cuenta. A pesar de que hubiera un apostado que se trataba de una lesión sólida, muy dura, tal vez benigna, pero muy fea, a pesar de eso fue una lesión benigna. En esta otra lesión, sin duda cualquiera que topemos con esta imagen sonográfica, vamos a darla como un VIRATS 4C, si no es que un VIRATS 5, porque es una lesión sólida, hipoecoica, con lóbulos, con márgenes angulares, y es más alta que ancha, y definitivamente hasta aquí podríamos pensar que es una lesión maligna. Sin embargo, haciendo correlación, y esta es la ventaja que tenemos en algunas instituciones, donde podemos hacer estudio comparativo con los estudios previos, y viendo la mamografía me encontré con que esta lesión especulada que pueden ver ustedes aquí en la mastro tiene un centro radiolúcido, de manera que esto es algo que llama la atención, y haciendo correlación con la clínica de la paciente, ya sea interrogando a la paciente o a los médicos, encontramos que se habían hecho biopsia previa en ese sitio. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que es una cicatriz. Esta cicatriz radial, también conocidas como estrellas negras por su centro radiolúcido, son definitivamente benignas. Haciendo comparación con los estudios anteriores, no había cambios en comparación a estudios previos, por lo tanto, finalmente se quedó como una cicatriz radial estable en el hecho quirúrgico de biopsia previa, y se puede quedar ya inclusive como un VIRATS 2. Así pues, fíjense toda esta gama de lesiones de morfológicamente feas,
por su textura, por sus márgenes, por su sombra acústica, por su vascularidad. A pesar de todos estos datos, finalmente resultaron ser lesiones benignas. Entonces, el punto precisamente a comentar es ese. De estos casos que tuvimos en Iztacali, se hicieron 71 biopsias en un margen de 6 a 7 meses. Se encontró un 37% de lesiones malignas y un 61% de lesiones benignas, que son como estas que les he mostrado. De ellas, la mayor parte fueron zonas de fibrosis, 13 casos fueron de fibroadenomas, 4 casos de mastopatía fibroquística. No están aquí en esta serie, en estos casos que les presenté, las adenomegalias sospechosas, que fueron 2 nada más, porque tenían alguna cortical gruesa. Se hizo biopsia con aguja fina y el resultado fue de hiperplasia benigna. Mastitis, hubo 2 casos, generalmente con pacientes diabéticas, y los casos extraños de un fibrolipoma, de un solo caso, un ganglio normal de la serie de los ganglios, de las adenomegalias, y un adenoma tubular en un solo caso. De esta manera, de esta serie, entonces, el 61% de los casos que se reportaron fueron, BRAF 4C, fueron benignos. Bueno, entonces, haciendo pues correlación con las imágenes de los casos que me ha tocado ver, ahora, ¿qué pasó entonces con nuestro caso inicial, el de la lesión que vimos en la axila? Aquí es donde entra en acción la doctora Berenice, le hizo una colocación de ancla, que es la que podemos ver, y aquí tenemos la pieza quirúrgica, y ahora la doctora Heredia. Hola, Ariadna, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, claramente, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Qué bueno, pues dándote las gracias por participar y enriquecer también nuestra sesión, igual que la doctora Bere. Dejo los casos, lo que sigue de la información de la paciente, y los casos que nos vas a compartir, los dejo en tus manos. Estamos a tus órdenes. Tú dime qué hago. Ok, muchas gracias. No, pues del caso de esta paciente particularmente, pues generalmente este es el caso que se hizo con Berenice, ¿no? Sí, Se le tomó su control. Generalmente cuando trabajamos con Berenice, pues tratamos de que tengan el control posquirúrgico para que sus proyecciones que ella hace para determinar que sí está fuera la lesión. Y aquí pues recibimos ese espécimen con su marcaje, donde vemos un área pues ahí mal delimitada, aulada le llamamos nosotros, que tiene esa consistencia como de hule. Por eso ponemos en algunas ocasiones como superficie aulada. En este caso se hizo su corte congelado y lo reportamos como ectasia ductal y cambios asociados a condición fibroquística de mama. ¿Esto qué quiere decir? Pues, o sea, al hablar de condición fibroquística de mama, pues hablamos de 11 diferentes aspectos 11 cambios distintos en la mama, ¿no? Generalmente lo aterrizamos a ese nombre, pero estamos hablando de 11 distintos cambios que se presentan en la mama. Entonces, en este caso, podemos observar aquí las imágenes así rápidamente, pues que ustedes pueden ver ahí que hay unos ductos que están muy dilatados, con un material amorfo acidófilo. Vemos ese estroma, que es ese espacio que nos queda entre cada uno de los ductos, que se ve muy acidófilo, está muy esclerótico, acelular, ¿verdad? Que eso es lo que nos da mayor densidad a la hora de ver una lesión. Y podemos observar cómo este estroma está proliferado y está atrapando el tejido adiposo. Entonces hay un secuestro del tejido adiposo dentro de la misma lesión. Entonces eso es lo que le da ese aspecto heterogéneo a la hora yo digo, elucubro, que eso es lo que le da un aspecto heterogéneo radiológicamente, porque los componentes están entremezclados, ¿verdad? Aquí pues sí, el diagnóstico fue ectasia ductal con reacción inflamatoria linfohistiocítica. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente pues los ductos producen material proteináceo que se puede extravasar, puede salir del ducto y eso ocasionarnos una reacción inflamatoria de hipersensibilidad tipo 4 o histiocítica, pues, y darnos ese componente inflamatorio pues de macrófagos y linfocítico más severo, y que obviamente sabemos que eso va a ocasionar una producción de citocinas que va a traer más inflamación y por lo tanto mayor fibrosis, ¿no? Entonces, eso es importante que lo conozcamos. En claro. este caso, dígame, doctor. No, está bien, continúa.
Ok. Un segundo. Aquí en esta imagen puse rápidamente, nada más voy a compartir 3 casos de lesiones que hemos tenido, que han sido reportadas como BIRATS 4C y que tuvimos diagnósticos negativos a malignidad. Pues aquí rápidamente nada más recordar que nosotros lo que estamos evaluando cuando vemos una biopsia de mama, pues es tejido adiposo, el estroma, que es lo que está en medio de los ductos o el tejido conectivo, los ductos como tal, los lobulillos y su conformación arquitectural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces puede haber o una proliferación del tejido o una proliferación de los ductos o una deformación de los ductos o una alteración en el tejido adiposo. Entonces, todo esto es lo que nos va a dar origen o que da pie a pesar que la lesión sea heterogénea. Dependiendo de lo que hay, por ejemplo, si tenemos una proliferación estromal, podemos tener fibrosis, podemos tener un fibroadenoma, podemos tener cambios fibroadenomatoideos, que esto nos referimos a que no forma una lesión bien circunscrita, pero es una proliferación benigna del estroma, que generalmente lo vemos en pacientes mayores de 45 años. Anormalidades de los ductos, ¿verdad? Nada más para recordar cuáles son los elementos que estamos evaluando. ¿Me pasa la que sigue, por favor? No, yo le puedo mover, usted le mueve, ¿no? Bueno, aquí nada más comentando esta paciente de 53 años también, que envían esto como una lesión sospechosa con marcaje con arpón. Vemos ahí que se ve un área mal delimitada, blanco-grisácea. Les digo, esta consistencia que es muy característica, que es aulada, ¿verdad? Como si fuese plástico. ¿Me pasa la que sigue, doctor? Y podemos observar aquí en las lesiones que prácticamente se ve acidófila, está totalmente rosa, ¿verdad? Es la proliferación estromal lo que está teniendo mayor impacto en esta lesión y que le debe dar un aspecto muy denso. Los ductos están prácticamente estrangulados dentro de ese estroma, hay una atrofia epitelial, ¿verdad? Y proliferación de ductos en otras regiones de la misma lesión. Entonces, ¿me da la que sigue, doctor? Entonces, aquí vemos que hay un proceso reparativo, que hay fibrosis, ¿verdad? Que hay un estroma muy esclerótico y la adenosis esclerosante. Todo esto forma parte de los elementos de la condición fibroquística de la mama, ¿verdad? En la siguiente paciente vemos otra vez una paciente de 57 años, también con una biopsia excisional derecha e izquierda. Aquí tenemos las 2 lesiones con ancla y podemos observar desde el aspecto macroscópico, pues que vemos que los que hemos tenido oportunidad de ver el tejido mamario normal, pues vemos que estos septos gruesos que observamos y sobre todo en el área de la mama derecha que se ve esa lesión totalmente blanquecina, pues es pura proliferación estromal, ¿verdad? Mal delimitada y si se dan cuenta hay áreas donde el tejido adiposo está entremezclado, ha sido secuestrado dentro de la misma proliferación, ¿verdad? ¿Me da la que sigue, doctor? Y aquí podemos observar esta lesión está bien interesante porque este estroma, que es lo que está mayormente proliferado aquí, tiene un aspecto, es una hiperplasia mioide, tiene un aspecto de músculo liso. Entonces podemos encontrar diferentes exactamente, ahí nos está viendo, todo ese aspecto tiene un aspecto de músculo liso que nos puede dar, si uno no está familiarizado con esto, podemos pensar que es algo invasor, ¿verdad? Podemos pues tener esa situación de que hagamos la duda a que se trate de una lesión invasora. Entonces el estroma nos puede dar proliferaciones mioides, nos puede dar proliferaciones pseudoangiomatosas, o sea, realmente hay muchas características o muchos cambios en el estroma benignos que pueden tener características que nos pueden alertar, ¿no? Y que eso obviamente tiene que tener algún impacto en la imagen radiológica. Aquí en la imagen del lado derecho, pues pueden ver unas áreas que se ven más basófilas, más moradas, oscuras, que esas son las microcalcificaciones. Entonces ahí vemos que efectivamente sacaron las microcalcificaciones que están aisladas, ajá, y que están dentro de la misma lesión. Entonces el que tenga esa proliferación mioide y que tenga calcificaciones, pues debe estar obviamente relacionada con que lo está teniendo características radiológicas distintas. ¿Sí me da la que sigue, por favor? Y aquí podemos ver que la ponemos como condición fibroquística compleja porque así contiene más características de esta condición descrita, que es que tiene hiperplasia de los ductos no atípicos, ectasia, que esto es dilatación de algunos de los ductos, hiperplasia miopitelial, que es lo que comentaba, la adenosis florida, que esto es mucha proliferación ductal tubular, y las microcalcificaciones distróficas, ¿no? Entonces se considera un estudio negativo a malignidad. Y ya por último, este caso de esta paciente, 57 años también, una biopsia excisional de mama izquierda, también una lesión que ellos consideraban que tenía características de malignidad. ¿Me da la que sigue? Por favor.
Ok, aquí podemos observar pues otro panorama totalmente distinto. Estamos viendo una proliferación ductal bien importante, con ductos de diferentes tamaños, algunos dilatados, otros que se ven ovoideos, anormales, un estroma que está teniendo una configuración concéntrica a todos estos ductitos, ¿verdad? Que es lo que llamamos la adenosis esclerosante. El material proteináceo que está dentro de los ductos, podemos ver en el lado derecho todo el estroma esclerótico, que es toda la parte que ven ustedes acidófila o rosada, ¿verdad? Que está entre los ductos, y el tejido adiposo entremezclado ahí que pues está secuestrado. Entonces eso le da un aspecto heterogéneo totalmente a la lesión y obviamente eso lo hace una lesión mal delimitada. Entonces aquí nuevamente vemos otras características de adenosis esclerosante, adenosis florida, ectasia ductal, los cambios fibroadenomatoideos, que es algo que a mí siempre me interesa mucho que entiendan que no es lo mismo fibroadenoma que cambios fibroadenomatoideos estromales, que esos sean pacientes más grandes y que a veces me dicen, ¿cómo va a tener un fibroadenoma si tiene 60 años? No es un fibroadenoma, son cambios fibroadenomatoideos estromales de la mama asociados a condición fibroquística, ¿verdad? ¿Me da la que sigue, doctor? Y aquí podemos ver que nuevamente pusimos que tiene hiperplasia ductal no atípica, la ectasia, la hiperplasia epitelial, adenosis, ¿no? Entonces, ectasia ductal, vemos ahí las mismas características y es negativo a malignidad. Entonces, estos son algunos casos nada más que quise compartir respecto a que no es infrecuente que tengamos esta situación. Lo importante es hacer la correlación y, como mencionó el doctor, el seguimiento de las pacientes posterior al proceso quirúrgico, ¿no? Y obviamente pues hacerles nuevamente hincapié de que cualquier duda respecto a las lesiones benignas, que generalmente nos enfocamos en lo maligno, pero lo benigno es difícil de diagnosticar y es un campo muy amplio, hay muchísima descripción de patología benigna de mama y hay que indagar, ¿no? En este tipo de lesiones también, cuando nos encontramos con estas situaciones distintas o rarezas, podríamos decir que no son tan raras. Por ahí alguna vez me dijo el doctor Valenzuela que las cosas no son raras, sino que no las diagnosticamos, ¿no? Entonces, como no las diagnosticamos, pues nos parecen raras, pero siempre han estado ahí. Entonces, creo que eso es lo importante, que vayamos haciendo este tipo de sesiones donde también vamos a hablar de la benignidad, ¿no? Que es lo que afortunadamente es lo que más prevalece. Yo sería todo. Doctora, muchas gracias por tu participación. Siempre el entusiasmo de los patólogos es algo que levanta la calidad de las sesiones, tanto tú que eres tan participativa, te lo agradezco, el doctor Valenzuela, que frecuentemente nos acompaña también. Y Claro. además, el Alfonso siempre diagnostica puras cosas raras. Me acuerdo Ay, una vez sí. que me quitaron un lipoma en el tobillo cuando hace ya muchos años. Él se tardó como un mes en dar el diagnóstico y salió con que era un dermatofibrosarcoma. Yo ya me daba por muerto, ya luego me explicó que era una lesión benigna, en fin, o sea, se las gasta sacando diagnósticos raros. Sí. Y bueno, a mí se me hizo muy interesante el caso, muy importante porque aparte de que tuvo una evolución positiva, favorable, que a pesar de que todo pintaba para una lesión maligna, pues nos sirve para revisar ese tipo de lesiones y para aclarar a los médicos que nos envían pacientes que por un lado, las imágenes que vemos son muy complejas. En mamografía estamos viendo sombras. Interpretar a base de las sombras lleva mucho riesgo. Tenemos ahora otras herramientas como el ultrasonido que nos da muy buena ayuda. No suple a la mamografía, como hay que decirle a las pacientes todo el tiempo, que el ultrasonido es un excelente complemento. Y la resonancia, que tiene sus indicaciones específicas, sobre todo utilizando gadolinio, y que nos puede ayudar a aclarar las cosas. Bere, ¿quisieras hacer algún otro comentario al respecto? Sí, me gustaría también aportar que realmente cada vez vamos a estar viendo lesiones más complejas, puesto que la resolución de los equipos es mayor, cada vez más pequeñas, y es un reto diagnóstico para todos. En cuanto nosotros interpretamos como un BIRATS 4 B o C, pues obviamente levantamos una alarma muy intensa a la paciente y a su médico, y no es infrecuente tener este tipo de diagnósticos. De hecho, en una siguiente sesión pudiéramos ver otras imágenes representativas de otras pacientes que se ve, la verdad, con mayor frecuencia cada vez. Hay algunas escuelas en las que por esta razón empiezan a dejar a las pacientes en seguimiento cuando hay lesiones que no son francamente sólidas o no alcanzan el criterio de BIRAT 5 y tienen menos de 8 milímetros. Esta paciente creo que llegaba a los 11.
pero cada vez las estamos viendo más pequeñas y las están biopsiando, colocando clip y siguiendo. ¿Por qué? Porque cuando se han llevado a biopsia con arpón resultan ser benignas. Entonces, la tendencia es cada vez a ser más conservadores, aunque pues sabemos que si se emite un diagnóstico así, pues la paciente va a querer inmediatamente o lo más posible, rápidamente posible, hacer una biopsia excisional porque se considerará curativo, pero la tendencia mundial ahorita es de ser más conservadores. Tal vez en algún momento nos toque llevar a una conducta así, se está estudiando. Y el punto número 2, pues la cooperación entre compañeros, pues es obviamente que se vuelve un enfoque completamente importante, no importando quién si es privado, si es público, porque al final la paciente o el paciente pues es el que lleva la ganancia y nosotros pues necesitamos poner de nuestra parte para hacer sesiones, ¿no? Para estar interactuando. Claro, Bede, muchas gracias. También cabe mencionar, como bien dices, cuando se pone un ancla y se hace una biopsia, se está ocasionando una serie de secuelas en esa glándula mamaria. Se van a producir fibrosis, se van a producir cicatrices radiales y al rato van a estar simulando de nueva cuenta lesiones. Y entonces se entra, digamos, en una pendiente resbaladiza de más lesiones y más cicatrices y eso complica las cosas. A lo mejor por eso se está justificando la vigilancia de lesiones que no son tan claramente malignas como las de RAD5. Y sí, como bien dicen, les agradezco mucho a ti, a Ariadna, también a Tíbere que participen y me encanta la idea de que hagamos este tipo de sesiones multidisciplinarias. Doctor José Luis Hernández Ábalos, un ginecólogo de mucha experiencia que está aquí acompañándonos, ¿hay algo que te gustaría comentar o algo que nos quisieras aportar, José Luis? El micrófono, hay que quitar el micrófono, José Luis. Buenas noches. Yo sé que la doctora Ariana pocas veces reciben los patólogos el historial clínico completo de la paciente y me llamaba la atención el primer caso de la ectasia ductal. En algunas ocasiones revisamos esta patología y entendimos que la dilatación progresiva de la ectasia ductal iba a conducir al ducto a un proceso inflamatorio y que después de ello podría darse el caso que en esta situación hubiera la posibilidad de un absceso por ruptura del conducto o inclusive algunos autores como Basurto del Tratado de Ginecología y Patología Benigna nos hablaba inclusive de fístulas. Sin embargo, la clínica, que es la que recibimos nosotros, generalmente cuando se habla de ectasia ductal, sobre todo en edad de la adolescente, pues la clínica va acompañada en algunas ocasiones de secreción mamaria, no persistente, una secreción mamaria clara, amarillenta. Yo no sé si en estos casos había algún tipo de secreción, Ariana. Bueno, pues la verdad desconozco, doctor. Totalmente, eso sabe que realmente Sí, ese es el problema. No, digo, en muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones sí. Ya ahorita cada vez más, porque pues les hemos comentado que nos pueden facilitar mucho las cosas. A veces que, oye, ¿sabes qué? Pero esto no es normal, la paciente tiene 20, me tocó el otro día un caso que vi con Berenice de una paciente de 28 años, con una lesión también que se parecía que era maligna y resultó que tenía una resección de fibroadenomas 9 años antes. Entonces, ok, ya pues nos tranquilizamos, ¿no? Porque sabemos que ya hubo una manipulación del área 10 años antes y ahora está presentando un área irregular y demás y sí resultó ser una cicatriz. Pero si no sabemos esa información, pues imagínense todo lo que estamos esperando a la hora del transoperatorio, ¿no?
Entonces realmente sí nos podremos facilitar mucho la vida y hacer y aumentar nuestra sensibilidad y especificidad diagnóstica si nos diésemos información, ¿no? Y creo que cada vez está dando un poquito más con nosotros. Inclusive algunos autores determinan que la ectasia en su evolución da origen a que unos autores lo clasifiquen como pseudotumores por la dilatación compleja. Sí, yo me imagino porque fíjese que algo que sí presentan las pacientes, que es lo que yo comentaba, cuando hay extravasación del material ductal, pueden hacer reacciones a tipo cuerpo extraño y hacer células gigantes, es una reacción granulomatosa y todo lo que puede hacer un pseudotumor, ¿no? Porque al final se hace una lesión ahí de mayor densidad y eso puede condicionar, ¿no? Digo, ya metiéndonos otros temas en otro tipo de mastitis también, se puede formar estos pseudotumores porque ya hay un cambio de destrucción ductal, células gigantes, realmente los procesos histiocíticos difícilmente se reabsorben, o sea, van a dejar una lesión ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí puede suceder, como usted comenta. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias, José Luis. Doctor Agustín Escobar, también ginecólogo de mucha experiencia. ¿Gustas participar? ¿Tienes algo que nos quieras comentar, Agustín? Muchas gracias. No, me quedó muy claro, los felicito. Fue muy clara toda la información y esto nos hace pensar que debemos de ser más cautos en cuanto a hacer incluso mastectomías por unas lesiones de ese tipo. Creo que con el avance que están teniendo ustedes en el diagnóstico va a ser muy favorable para evitar exceso de cirugías más destructivas. Muchas gracias y felicidades a todos los ponentes y por supuesto al doctor José Luis Hernández. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Es cierto, con la capacidad de hacer diagnósticos más afinados, la invasión a la glándula es menor y realmente se pueden hacer lo que dicen las lumpectomías o tumorectomías cada vez más conservadoras, afectando menos la glándula y desde luego menos a la calidad de vida de las pacientes, sobre todo cuando el resultado finalmente va a ser benigno. Bueno, pues si hay algún otro tipo de pregunta o comentario en el chat, alguien que quiera participar. Pues bueno, les doy las gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Gracias por el entusiasmo para participar. Bere, doctor Heredia, muchas gracias. Estaremos preparando material para el siguiente mes. Y bueno, pues que la pasen bien. Hay que seguirnos cuidando, que ya muchos tenemos, una gran parte tenemos las vacunas desde sus diferentes presentaciones. Otros médicos andan peleándose todavía para lograr la vacuna, algo que parece que es verdaderamente vergonzoso que nuestras autoridades no pongan atención al respecto. Pero bueno, no me quiero meter en problemas políticos. Desde luego, gracias a Núcleo Diagnóstico por permitirnos esta plataforma para seguir presentando sesiones. Gracias a nuestros ayudantes, a Angie, a nuestros asistentes, nuestro público. Gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de un mes. Pásenla bien y síganse cuidando. Muchas gracias por todo.